realmente importante a partir, digo, de lo que hemos avanzado como sociedad, pero que algunos, digo, quieren que estos derechos que se han obtenido, bueno, definitivamente volver al pasado, a ese pasado oscuro que la Argentina vivió y hemos vivido. ¿Cómo va, Alejandra? Soy Leo Gómez, gracias por atendernos. Hola Leo, ¿cómo estás? Buen día acá escuchándote atenta. Ah, bueno. Eh, Acá, mira, para aportar este análisis que vos decías ahí un poco bueno, con los dichos de Milei, qué importante es que identifiquemos estas cosas, ¿no? Porque esto es un fruto de los discursos de odio, ¿no? Claro. En cuanto bueno, a las diversidades corporales, a las diversidades sexuales, esto hace que los discursos de odio hacen que se legitimen estas atrocidades en los medios de comunicación, pero sobre todo, bueno, importante identificarlo y como bien decís, decir, bueno, hasta acá llegamos, no vamos a reproducir estas cosas porque están mal, de verdad que están mal, más allá de muchas veces yo escucho que ante estas atrocidades, ante estos horrores, siempre se escuda la libertad, ¿no? La libertad de prensa, la libertad de opinión. Pero bueno, cuán importante es decir que a veces eso no es libertad, a veces es una horrible discriminación para quienes somos diferentes, ¿no? Eh, Atenta a esto también digo, bueno, qué importante es poder resignificar esta fecha. En cuanto a lo obtenido, es un montón. Argentina sigue siendo uno de los países con políticas en cuanto a la diversidad sexual eh, que apunta a un norte, ¿no? Argentina sigue siendo vanguardia en cuanto a políticas y acceso a los derechos de personas LGTBIQ+. Lamentablemente, muy a pesar de esto, seguimos teniendo índices de violencia hacia la comunidad LGTB altísimos. Nosotras, junto a las compañeras de Momala, sostenemos un observatorio el cual registra los hechos de violencia, por ejemplo, hacia a la comunidad LGTBIQ+, y, por ejemplo, casi el 70, no, perdón, casi el 80% de hechos de violencia hacia la comunidad LGTBIQ+, aún a pesar de la ley de identidad de género, aún a pesar de la ley de matrimonio igualitario, aún a pesar de la ley antidiscriminatoria, los hechos de violencia donde se suscitan estos hechos de violencia son en lugares públicos, ¿no? claro. ¿Eso qué quiere decir? De que efectivamente las calles, los ámbitos públicos, los espacios, los súper, las paradas de colectivo, las plazas, siguen siendo ámbitos de violencia para nosotros. Y eso es importante decirlo y clarificarlo, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, el 65% de estos hechos de violencia son hacia identidades transfeminizadas, ¿no? Sí, sí, Cuán importante es también identificar a quién están apuntados estos hechos. claro. Y bueno, y exigir al Estado una parte fundamental, ¿no? Que es no solamente la creación y el poder aplicar las leyes, sino los seguimientos, ¿no? Tenemos hoy unas hermosas leyes como por ejemplo la de la de cupo laboral trans, la de incluso la ley de identidad para sexo no binario, que siguen siendo bastante escuetas en cuanto a la práctica, pero sobre todo en cuanto a la aplicación, ¿no? Esto es decir, ¿dónde están nuestras compañeras? Marlene Guayar, que es una referente fundamental para nuestra historia, pero sobre todo una sobreviviente también en lo que es el activismo trans, ella decía que para poder aplicar esta ley se esperan, o sea, para que la ley se aplique como se viene aplicando, recién en 20 años se eh, tomaría la efectividad, ¿no? Recién en 20 años seríamos las personas trans las que podríamos obtener ese trabajo como el Estado lo tiene que garantizar. Claro, vamos a contarle a la gente que, digo, esto comenzó
entre la noche del 27 en el mundo, ¿no? Al 28 de junio del 69 en un pub en Nueva York, Ujú. en donde esa noche más de 200 lesbianas, gays, trans, drag queen fueron expulsados del local por la policía y una multitud terminó atacando a las autoridades que se tuvieron que refugiar en el bar, ¿no? Y ese fue el primer gran paso que dio el colectivo para salir en este caso, del armario y comenzar a visibilizar esto que se replicó y que hoy llega a este momento en el que la Argentina, termina siendo, como decías vos, un país de avanzada. Sí, sí, el 28, entre el 27 y el 28 claramente fueron como muy significativos estas fechas y este movimiento en un bar en donde todo el tiempo no te dejaban ingresar, ¿no? Claro, La revuelta de Stonewall se llama. claro. En este caso es el hecho significativo, entonces en este caso empezó a acomodarse eh, o sea, un proceso que buscaba los derechos y el poder acceder a un montón de cosas, ¿no? Este proceso allá, en esta época, estaba muy significado también bueno, no solamente por los derechos, sino por el VIH, ¿no? Lo importante que Claro, era claro. la visibilidad. Yo hace poco escuchaba un videito de los Javis, que son productores de unos productores y directores españoles de una serie muy conocida que se llama Veneno, y uno de ellos decía, bueno, ¿qué importancia es esta fecha para nosotros? ¿Por qué? Porque em, lo vivimos con esa aceptación, lo vivimos desde la resignificación, ¿no? Sobre todo lo hacemos una fiesta para nosotros, para esa gente que no estaba invitada a la fiesta general, ¿no? Es decir, bueno, somos los excluidos, no hacemos la fiesta y la tenemos que resignificar desde ese modo, ¿no? Claro. Aunque la quieran sexualizar, aunque quieran prohibir, ¿no? Cuán importante también es darle la visibilidad. Nosotros tenemos infancias en las cuales eh, eh, crecen crecen en este sentido desde la invisibilización, Claro, desde el prejuicio. claro. Cuán importante es decirle a nuestras infancias que no hay nada malo en sus cuerpos para poder continuar y poder tener por lo menos proyectos de vida, ¿no? Porque desde ahí comenzamos nosotros. Claro. ¿Cuántas personas, cuántos integrantes hay? O digo, la comunidad hoy, cuántos tienen ustedes, digo, conocimiento de personas que hay en la Argentina aproximadamente? Mira, eso es un dato que el Estado tendría que ser garante. Nosotros en el último censo teníamos la esperanza de que sea un poco más, que tenga que quieran trabajar algunos datos. Sin embargo, lo único que hicieron fueron identificar algunas identidades sexuales en cuanto a ante su identidad sexual, y nada más. Es un relevamiento que se nos debe como comunidad, ¿no? Claro, Porque tengamos en cuenta que los censos siempre son también disparadores a la hora de poder hacer leyes que puedan abarcar claro, por o eso sea, lo preguntaba. algunas necesidades de derecho. Sin embargo, hace poco se lanzó un relevamiento incluso, bueno, a mucha gente académica, Sí, para poder evaluar algunas condiciones de vida de un colectivo sí, que viene trazadísimo en cuanto a esto, ¿no? claro. Y por lo pronto los datos de estos que venían arrojando era una muestra de casi 10.000 personas, que es poquísimo, Sí, es poco. es poquísimo Claro. ante una realidad. No Pero parecería, bueno, no también, parecería, ¿no? Que sean tan pocos. claro, no, y no parecería que esto también me lo tendrías que preguntar a mí, porque Tal en cual. realidad tendría que ser un dato del Es Estado, cierto, es cierto. un dato que preocupa, ¿no? Claro. La pandemia dejó claro de que las identidades sexuales Sí, de la comunidad LGTBQ+, sigue siendo una de las comunidades más pobres en cuanto al acceso al derecho. claro. Hemos tenido casos de compañeras trans que no han podido
que no se podían quedar en sus domicilios, que les duplicaron las pensiones, Claro, un montón de accesos que todavía siguen negados, ¿no? Ni hablar claro. del trabajo. Hoy tenemos una ley de cupo, como te decía, Sí, que es totalmente inalcanzable al acceso. así. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? No lo sabemos. Claramente hay un proceso de crisis, ¿no? Pero Claro. bueno, necesitamos algunas cuestiones que se puedan ir resolviendo. Si no, tenemos 4 años de una ley que acá, por ejemplo, en Córdoba, solamente 4 ingresos de personas trans a dependencias nacionales, Claro. eh, que necesitamos explicaciones. Pero bueno, seguimos avanzando. Seguramente en esta fecha nos llena de emoción, nos colma con un montón de cosas. em, pero bueno, seguimos en la lucha, seguimos exigiéndole al Estado todo aquello lo que se nos ha negado. Bien. Alejandra, la verdad que, bueno, que sos una luchadora, queríamos charlar con vos, también conocer tu historia hasta donde vos entiendas que se pueda conocer. Y Ujú. bueno, y también y reconocer este día y decir basta a la discriminación, ¿no? Yo hablaba de la cuestión política, en el que se discrimina, digo, y se hace campaña de cualquier hecho y se pega abajo del cinturón, digo, independientemente de las cuestiones privadas de cada uno de los candidatos que también la tienen y así todo, digo, dicen ostentar falsamente postulados que en realidad, digo, lo que están denotando es todo lo contrario, ¿no? Digo, y por eso me parece que es este día en particular y hablar con vos es no solo visibilizar, sino poner sobre la mesa derechos que la sociedad ha alcanzado y que no tenemos que retroceder, ¿no? Claramente, y también me parece sumamente importante de que quien em, pueda reflexionar esto o estas cuestiones tiene que ver con que se incorpore, ¿no? En cuanto a la lucha. Yo siempre digo, siempre cuando damos charlas o me invitan a lugares, siempre trato de terminar con una reflexión en la cual invito a las personas heterosexuales a poder caminar a una sociedad más igualitaria. Claro, Nosotros ya lo estamos haciendo y no podemos. No, cada vez somos menos porque incluso la expectativa de la vida de personas trans son hasta 40 años. La complejidad de una sociedad que no te incorpora el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, son cuestiones claves y fundamentales a la hora de poder desarmar y poder construir proyectos de vida. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros ya no podemos, no podemos romper esa barrera con, con los heterosexuales que necesitamos invitar a esta mesa, invitar a que también se sumen a participar para poder construir una sociedad igualitaria. Vos bien lo decías, ¿no? Esto de a la hora de poder construir una política. ¿Cuántos son los compañeros, compañeras, compañeros trans o bisexuales o incluso gays? Que salen y se posicionen en ese lugar, ¿no? Candidatos. eh, Yo no he visto muy pocos. claro. Eh, pero digo, cuán importante también es incorporar, cuán importante también es decir de que muchos de nuestros parlamentos, muchas de nuestras legislaturas, muchos de nuestros consejos deliberantes también están integrados por diversidades sexuales, ¿no? Porque es fundamental para la hora de construir una sociedad un poco más justa. Claro. Pero bueno, vamos camino a eso. Me parece que también es fundamental de un proceso crítico de los partidos políticos a la hora de poder incorporarnos en esas listas en las cuales la diversidad sexual sigue siendo una materia pendiente para muchas. Seguro. Queríamos charlar con vos y bueno, en este día en particular y por supuesto estar a disposición. Te mando un beso grande, Alejandra. Muchas gracias, Leo. Un ¿Eh? saludo grande y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Hasta luego. Chao. Alejandra Mancilla, coordinadora provincial de Libres y Diverses, en este caso de Mumalá.